Hola Adriana, gusto tenerte nuevamente por estas llamadas de videoconferencia con un tema muy interesante el día de hoy. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes para todos, Dios los bendiga. De verdad que es una bendición poder estar aquí el día de hoy hablando sobre un tema tan interesante y que la comunidad en general, pues en este caso las mujeres están pasando, que es la violencia doméstica en matrimonios que están llevando procesos de inmigración. Entonces, pues estamos hoy aquí con Oscar Barbosa, abogado de inmigración de Diaspora Law, aquí en el estado de New Jersey. También están en otros estados, en Pensilvania, en la Florida, en Colombia, en Florida, Sí, ¿verdad? sí, sí. Así es, intentando ayudar a cualquier persona que necesita lidiar con cuestiones de inmigración, sean peticiones, ciudadanías, o como está, como en el tema de hoy, víctimas de violencia doméstica o víctimas de realmente de abuso, sea emocional, sea físico. Entiendo, Adriana, que has estado ayudando a muchas personas en la comunidad en el área de New Jersey y en otras partes que te llaman por consejería. Cuéntame, qué has visto en esta época de cuarentena, qué es lo que está pasando en las casas y qué es a lo que las personas les está preocupando hoy día. Precisamente como fundación hemos tenido muchas llamadas, no solamente de mujeres, sino también de hombres que están pasando por situaciones difíciles, que están casados con ciudadanos americanos o con residentes americanos y están teniendo problemas de matrimonio que suceden eh, y pues también están pasando por violencia doméstica, abuso psicológico, abuso físico y quieren salirse de esa relación. El problema es que ya tienen un proceso migratorio y les da mucho miedo dejar sus documentos en este proceso, pero también están siendo vulneradas o vulnerados también, porque hemos tenido casos de hombres que también han pasado por abuso psicológico. Entonces, nos han llamado, nos han preguntado acerca de qué se puede hacer en esos casos. O sea, que si hay una ley que a ellos los cubra en el caso de que ellos quieran salirse de esa relación. Ujú. Sí, afortunadamente hay protecciones por medio de la visa U, por ejemplo, y también para el proceso de VAWA, que la ley se llama Violence Against Women Act, aunque es la ley para protección de violencia contra la mujer, también incluye a los hombres. Estos dos vehículos de las leyes puede darle a las personas que son víctimas, sea de violencia en casa, a manos de la pareja o en las calles, a manos de cualquier otra persona, la oportunidad de ir a a las oficiales, ir a la policía, ir a consejería, pedir ayuda, pedir asistencia y eventualmente recibir un beneficio de inmigración sin tener el miedo de que los van a colocar en un proceso de deportación o que van a perder los documentos o que eh, se les va a investigar más de lo que debería ser. Obviamente una persona que ha sido víctima lo que está buscando es esa asistencia por medio de las autoridades. Entonces estos dos vehículos protegen a las personas. Como tú mencionas que sea hombre o sea mujer, puede ser beneficiario de los dos programas. Y estábamos hablando antes sobre el VAWA. De hecho, el VAWA puede cubrir tanto a esposos de ciudadanos como a esposos de residentes, sea hombre o sea mujer. Lo ideal es tener información de tu pareja, pruebas de que él es ciudadano, que él es residente, y tal vez haber conseguido documentación sobre los incidentes. Si fueron a la policía, si pusieron una orden de alejamiento, si tal vez empezaron a ir a terapia, a consejería, para que un terapista les dé consejos y les ayude para ayudar a reparar un poco esa relación. Toda esa documentación sirve. En el peor de los casos, el caso estaría basado solamente en la evidencia que la persona pueda rendir, siendo una declaración firmada jurando lo que ha pasado. Pues es difícil que inmigración vaya a aprobar un caso donde no hay evidencia adicional, si es solamente la declaración de la víctima. Pero por eso es importante hablar
con una organización autorizada, hablar con abogados y revisar el caso específico de lo que le pasó, la evidencia que tiene y cómo se puede mejorar un poco el caso para asegurarse que tenga una aprobación. Entonces es muy importante para las personas que están escuchando en estos momentos esta charla acerca de la violencia doméstica y de lo que el gobierno, bueno, en este caso inmigración, ofrece, es tener evidencias, porque no basta con que la persona diga que ha pasado por un abuso físico, un abuso psicológico, financiero o social, sino que también tenga esas evidencias y guardarlas, ir a una fundación y tener de pronto guardadas todas las evidencias para mostrarlas en el momento en que vayan a presentarse, o se pueden tenerlas, o sea, eso se presentan es cuando van a la entrevista o en el momento en que se divorcian o en el momento que van a llenar los Sí. documentos para eso. Tanto en un proceso de VAWA como en un proceso de la visa U para víctimas de crimen, lo ideal es tener la mayor cantidad de documentos posibles desde el principio, de modo de que cuando se va a la oficina del abogado se le explique qué era lo que estaba sucediendo, qué es lo que pasó y qué tipo de evidencia es la que tienen disponible. Si aún hay tiempo para conseguir más documentos, se le puede dar a los clientes un tiempo más para buscar la información y eventualmente hacer una aplicación completa. Desafortunadamente, si la información no está completa, corren el riesgo de que se vaya a obtener una negativa o se vaya a pedir más documentos un poco más adelante durante el caso. Usualmente el proceso de la VAWA y de la visa U no tienen entrevistas. Entonces, en ambos casos se reúne la documentación, se reúne la evidencia, se completan los formularios. Si hay algún pago para inmigración, se prepara, se envía y después es esperar. Las visas U pueden demorar hasta más de 3 años, del momento que se envía hasta el momento que se recibe respuesta. Y un proceso de VAWA tal vez vaya a tener una respuesta en más o menos un año o un poco más. Pero sí, la evidencia es muy importante. Te quería contar de un caso donde uno de los primeros casos de VAWA que manejamos, la señora había venido de un país africano, desafortunadamente apenas llegó, a unos meses después el marido cambió, ella quedó embarazada, el marido cambió completamente y dejó de hablarle, dejó de ir a la casa, eventualmente ella salió y cuando regresó el señor le había botado las maletas, le había botado las cosas y le había dicho que se fuera, que realmente no la quería volver más. Y esta Wow. señora no tenía la información del marido, no tenía una copia del pasaporte, no tenía una copia de identidad, tampoco tenía pues muchos detalles de la familia, no tenía ni siquiera dónde ir, estaba casi desamparada. Afortunadamente, pues fue una organización en New Brunswick que la refirieron a nuestra oficina y pues con su declaración e información de amistades que la conocían, fue suficiente para demostrar que ya pues acabó de llegar del país, ni siquiera dominaba bien el idioma, tenía una bebé recién nacida y la evidencia, aunque no la golpearon, de que la dejaron desamparada en la calle fue suficiente abuso para ella obtener esa documentación y eventualmente tener la residencia con el VAWA. Entonces eso es un donde se puede obtener un beneficio aunque no haya mucha evidencia. Y también porque fue relativamente reciente, no es algo que ya vino a la oficina a decirnos, es algo que pasó hace 20 años y que quiere recibir un beneficio ahora. Fue algo que pasó recién, le pasó hace 3 meses y quiere ver cómo puede legalizar su estadía. Entonces, todos los casos son diferentes, por eso es ideal empezar a hablar con abogados y expresar lo que ha pasado. Mucha gente desconoce que tienen la opción de hablar con la policía y reportar un crimen, porque dicen, bueno, yo no tengo documentos, a mí no me van a escuchar. Y la verdad es que cualquier persona en Estados Unidos con documentos o sin documentos que ha sido víctima de crimen tiene derecho a ir a la policía local y hacer una queja. Algunos distritos van a hacer darles mejor bienvenida que otros y obviamente no todos los oficiales van a dar la misma atención al consumidor o atención a la persona que está rendiendo esa queja, pero todo empieza con ese intento de llamar a la policía o ir a la policía y hacer la queja sobre lo que estaba sucediendo y pedir esa protección, porque
Obviamente, una persona que está cometiendo un crimen en contra de una pareja o en contra de otra persona posiblemente va a intentar hacerlo nuevamente y lo ideal es protegerse desde el principio. Desafortunadamente en nuestra oficina no tenemos consejería y es importante obviamente buscar terapia, buscar consejería, hablar con pastores, hablar con psicólogos sobre lo que está sucediendo porque el cargo emocional que cae sobre nuestros clientes y muchas víctimas es algo que dura mucho tiempo del cual recuperarse y va mucho más allá de los servicios que nosotros podemos proveer. Y más allá de ese servicio personal que tienen al hablar con un psicólogo o un terapista, eso es evidencia adicional para el caso también. El hecho de que un psicólogo nos puede dar eventualmente un reporte sobre la experiencia que han tenido con ese paciente. Sí, Sí. o sea que dentro de las cosas que tú recomiendas es, primero, tener evidencias y segundo, ¿crees que es importante si se está empezando a pasar ese abuso, ya sea de cualquier clase de abuso, eh, tener la documentación de su pareja sin que se den cuenta o empezar a tener eso? Porque realmente pues no se sabe si ellos se vayan a ir o ellas se vayan a ir y vayan a tener toda esa información o vayan a borrar toda esa información o vayan a hacer parecer como si fuera la otra persona la que estuviera teniendo el abuso. Entonces, ¿tú piensas que es bueno primero la evidencia, tener copias de todos los documentos de su pareja guardados cuando ya se está empezando a ver ese abuso? ¿Cómo? Sí, y es algo muy delicado porque cuando una persona que es abusadora se da cuenta que ahí se están recolectando evidencias o que hay algo que se va a usar en contra de ellos, se pueden poner mucho más violentos y hay mucho más en riesgo. Lo ideal sería, sí, conseguir documentación y pues intentar hacerlo de una manera que la otra persona no se va a dar cuenta, pero también es hacer esa queja con la policía y pedir una orden de protección de la corte. Eh, si se está conviviendo con esa persona, lo ideal es hablar con la policía y decir, esta persona me está haciendo estas cosas desde esta cantidad de tiempo, temo por mi vida. Y la policía le puede dar una orden de alejamiento, donde la víctima puede quedarse en el hogar por un tiempo determinado hasta que un juez de un dictamen final de quién se puede quedar en el apartamento, quién no, y quién se puede acercar ahí y quién no. Mi recomendación siempre es primero la policía y una orden de alejamiento antes de cualquier cosa. Y si cree que se va a poner en riesgo por intentar recolectar evidencia, lo ideal sería poner una orden de protección primero y hablar con la policía antes de ponerse en riesgo uno mismo o una misma. Claro. Sí, de verdad que la violencia doméstica se ha disparado en los últimos meses porque desafortunadamente no hay shelters que estén recibiendo a estas mujeres. Y digo mujeres porque es más el caso de mujeres que de hombres. Desafortunadamente en la violencia doméstica, en esta clase de abusos, eh, pero ellos, la violencia doméstica no discrimina ni género, estatus social, estatus económico, a cualquier persona le puede suceder y en muchas ocasiones no nos damos cuenta que estamos pasando por un abuso psicológico o un abuso financiero o social o de Ujú. inmigración, que es el que está pasando en estos momentos, desafortunadamente, que creo que siempre ha estado pasando, pero se ha disparado más por esta eh, pandemia que estamos pasando el mundo entero, ¿no? En muchos Sí, países, no solamente aquí, sino en muchos países. Oscar, yo sí. tengo una pregunta. Si una mujer, bueno, y esta pregunta la hago porque fue una persona que ayudamos, que la fundación ayudó al principio de la pandemia, y ella fue víctima de violencia doméstica, de abuso psicológico y financiero, también social, y también víctima de abuso de inmigración. Ella estuvo casada por 2 años y desafortunadamente después de pasar este problema en su vida, eh, no pudo seguir el proceso de inmigración y le tocó divorciarse. La persona no le quiso ayudar, su pareja de 2 años no quiso terminar con ella su documentación y ella decidió dejar
el proceso de inmigración. En ese caso, ella puede retomar su proceso ya después de estar divorciada con inmigración o puede empezar a aplicar para un VAWA. Sí, si una persona está haciendo un proceso de matrimonio y han sometido una petición inicial, un ajuste de estatus, pero antes de obtener una respuesta, la pareja termina y esa relación termina, es un caso que se va a caer, no va a llegar a ninguna parte realmente. Eh, lo ideal sería evaluar qué otras opciones tiene la persona para poder quedarse o si eventualmente le va a tocar salir del país. Si la persona tiene información sobre haber sido víctima de crimen, haber sido víctima de violencia doméstica, lo ideal es poder hacer una aplicación aparte para que puedan recibir ese beneficio diferente. Porque si uno somete una aplicación para matrimonio, pero las circunstancias cambian, esa aplicación no va a cambiar automáticamente a un beneficio diferente, como es la de las víctimas de crimen. Entonces, lo mejor siempre es pues evaluar la situación, ver si todavía uno es elegible para esa aplicación inicial o hay que cambiarla y después empezar a hacer esa aplicación diferente, de modo de que no vaya a haber un tiempo en donde la persona pues se quedó sin documentos por no actuar. Aunque se haya caído una petición inicial, si hay una opción diferente, lo ideal es someterla cuanto antes y prevenir esa posibilidad de que la persona quede indocumentada dentro de Estados Unidos. Wow. ¿Qué pasa cuando una mujer ha pasado por violencia doméstica? Puede aplicar por el VAWA si su esposo, su pareja, no tiene documentos aquí en Estados Unidos, o esto es una ley que se aplica simplemente para los ciudadanos y los residentes, o solamente para los ciudadanos, o ellos, ya en ese caso toca mejor hacer la U-Visa como tú dijiste al principio. Si una persona es víctima de violencia doméstica a mano de una persona con la cual no está casada, una persona con la que es un extraño, con una persona que es indocumentada, una persona que es residente, al ser víctima de ese crimen, lo ideal es hacer el reporte. Y no todo crimen cuenta, tienen que ser crímenes relativamente graves para obtener esa visa U. Crímenes como el acoso sexual, el abuso, el haber sido golpeado, asaltado, intento de abuso sexual, secuestro, intento de asesinato. Tiene que ser relativamente grave para obtener esa aprobación de la visa U, pero eso realmente no importa quién haya sido el agresor. A veces en los casos de la visa U, lo más importante es que se haya hecho la queja en la policía y que eventualmente haya un oficial que certifique que eso sucedió. Uno no puede enviar a inmigración una aplicación diciendo que fui víctima de crimen sin tener esa certificación de un policía. Eso viene siendo lo ideal. Cuando hay queja, pues uno puede seguir adelante. Ahora, con el VAWA, si ha sido víctima de crimen aparte a manos de la pareja, si la pareja es residente o ciudadana, entonces la víctima es elegible para ese proceso, que es un poco más eficiente que la visa U. Una persona que va a aplicar por VAWA puede recibir la residencia una vez ese proceso se ha completado. Puede durar tal vez un año y medio en proceso, pero eventualmente la persona tiene residencia en mano. En cambio, con la visa U, una vez se somete a la aplicación, tal vez no reciba respuesta por 3 años y medio. Y al recibir la respuesta va a ser una visa, va a ser un documento autorizándole a la persona a permanecer en Estados Unidos y trabajar. Es un documento válido por 3 años, por 3, 4 años. Y a los 3 años de tener esa visa, entonces la persona es elegible a pedir la residencia. Es un proceso que es un proceso más largo, que cubre más personas, pero el beneficio no es tan instantáneo, no es tan rápido como sería con el VAWA. Entonces lo ideal es siempre pensar, si yo he sido víctima de crimen o conozco a alguien que ha sido víctima de crimen y es indocumentado, eso es un beneficio que los puede cubrir. Al igual una persona que tal vez es residente y hay muchos residentes que ya tienen su residencia inicial y todavía está pendiente de obtener la residencia permanente en el siguiente año, pero no quiere salirse de esa casa, no quiere salirse de ese abuso por la documentación. Dice, no me quiero salir de la relación hasta que no tenga la residencia permanente. Y la verdad es un riesgo, ya que una persona que está abusando, sea el hombre o la mujer que está abusando de su pareja, puede continuar a hacerlo o puede ponerse peor más adelante.
Entonces, inmigración permite que las personas se separen, se divorcien, tengan documentación sobre el matrimonio que fue legítimo desde el principio, pero llegó a su fin debido a la violencia doméstica o a que la pareja ya no estaba de acuerdo con sus planes de vida, o porque realmente había una de las personas, su vida estaba en peligro. Entonces, al hacer la documentación de vida, puede eventualmente recibir la residencia permanente sin necesidad de quedarse en esa relación violenta. Es bien interesante que tú menciones ese tema de también cuando las personas ya han obtenido su residencia temporal y están en ese proceso para la residencia permanente, porque también hemos tenido casos acerca de eso, ¿no? De que también están pensando si realmente toman la opción de seguir y esperar por su residencia permanente, sin importar el trauma que les está creando, o definitivamente divorciarse. Entonces son como decisiones bien difíciles porque desafortunadamente la falta de conocimiento no nos permite de pronto, o también económica, porque realmente el conocimiento y la economía no nos permite de pronto a veces ir y buscar algo mejor que nos pueda ayudar, ¿no? Sí, Adriana. Entonces, cuéntame, ¿tú has podido ayudar a parejas cuando están teniendo problemas en casa? Muchas veces estas cosas se arreglan, muchas veces hay opciones y hay veces que un cliente que tiene miedo seguir adelante con el caso de inmigración o no tiene dudas cómo arreglar sus cosas, una de las primeras preguntas es esa: ¿usted cree que hay arreglo? ¿Usted cree que hay opciones de que la relación se pueda reparar? Eh, si creen en eso, tal vez pueden buscar ayuda y pueden buscar consejería. Ahora, si les parece que ya han sufrido bastante y están listos para rendirse, uno no mandaría a esas personas de regreso a casa, uno les diría, no, ya a la policía, a shelter, ya las marcas, la evidencia, el trauma es tan grande que no vale la pena ni siquiera intentar. ¿Cómo te ha ido a ti en esa línea de consejería? Pues gracias a Dios hemos podido ayudar a varias personas, a varios matrimonios. Eh, Tuvimos un caso en especial de una pareja que vivían juntos. Ellos no se habían casado, tuvieron ciertos problemas eh, y querían terminar la relación, pero los dos necesitaban su documentación. Pero sí les pudimos ayudar, gracias a Dios, pudimos ayudarles con consejería. Estuvimos en conversaciones, en charlas, reunidos y pues gracias a Dios terminaron casándose y Ujú, teniendo su documentación y de verdad que esas son cosas que lo llenan a uno mucho el corazón y pues gloria a Dios por esas cosas porque de verdad que si es algo que sí se puede arreglar, si es algo que realmente se puede hacer, es hacerlo, o sea, trabajar para llegar a un acuerdo con su pareja, siempre y cuando no haya, como tú dijiste, un trauma o golpe, sí, pero si son cosas que realmente se pueden arreglar, pues sí, nosotros siempre tratamos de ayudarlos en la fundación siempre estamos a favor de la familia, del núcleo familiar. ujú. Creemos en la familia y creemos que la familia, pues Dios la hizo, Dios la formó y tienen un propósito antes de llegar de pronto a hablar acerca de un divorcio. Pues Sí, sí. sí, también tomando en consideración la clase de violencia doméstica que estén pasando, porque muchas veces nosotras las mujeres somos muy emocionales y a veces llevamos esos, digamos que al extremo, ¿no? Y realmente cuando obtenemos una visión de otra persona, obtenemos una perspectiva de otra persona, entonces ya nos cambia la perspectiva. Entonces ya podemos ver Ujú. que realmente no era tan grande lo que pensábamos que estaba sucediendo y que es algo que realmente se puede solucionar con nuestra pareja. Entonces sí tenemos también la consejería y siempre ayudamos antes de llegar a un divorcio. Sí, y hasta en casos de migración han habido instancias donde
pues está la pareja casada, es la hora de la entrevista y pues uno de los niños realmente no es hijo del señor, es hijo de otra persona. Hay casos donde pues puede ser la mujer o puede ser el hombre que tal vez le ha sido infiel a la pareja y eventualmente, si todo se explica y todo se arregla, se puede clarificar ante inmigración. Entonces, aunque haya habido infidelidad, aunque hayan habido hijos de otras personas, si la pareja eventualmente no está sufriendo ningún tipo de abuso y están dispuestos a seguir adelante, hay todo tipo de familias hoy en día y eventualmente inmigración puede entender la situación especial de la familia y eventualmente aprobar esa documentación. Eh, pero igual hay que ver las diferentes áreas de abuso que pueden tener. Por un lado, lo más trágico y lo más obvio usualmente es cuando la persona termina en el hospital. Heridas, sangre, moretones, no es nada peor que los golpes y la violencia. Pero no toda la violencia doméstica es así de grave. Obviamente hay otras heridas que no son tan fáciles de ver. Por ejemplo, si se les está extorsionando, hay parejas que les bueno, el que está trabajando es el inmigrante y el ciudadano residente está de zángano en casa o de zángana en casa, pidiéndole al inmigrante que esté pagando cuentas. Y hay veces que la gente lo dice, bueno, pues voy a seguir pagando las cuentas porque pues si lo quiero o la quiero y además pues no quiero poner en riesgo la documentación. Personas que están sufriendo de extorsión o personas que están viviendo de abuso emocional, psicológico, aunque no les estén poniendo golpes o no les estén pegando, no les estén dejando marcas, personas que les están tratando mal, ofendiendo, diciéndoles que no sirven para nada, diciéndoles que son inútiles, diciéndoles que son feos o feas o gordos o gordas, y que eventualmente se sienten emocionalmente afectadas, o que les dicen cosas mucho peores. Estas personas también están sufriendo emocionalmente y esas heridas internas son cosas que no son fáciles de ver. Si eventualmente deciden salir de esa relación, nuevamente lo ideal es buscar esa consejería, hablar con organizaciones locales y eventualmente inmigración puede aprobar documentación por ese tipo de violencia emocional. Es algo que hoy día ha salido es un poco más claro y puede dar un poco más de reconocimiento en inmigración de lo que hubiera podido haber sido hace 20, 30 años atrás. Una persona que dice que me tratan mal, si no tenía golpes, tal vez no iba a recibir un beneficio de este tipo. Pero lo ideal es reconocer que hay diferentes tipos de abuso, hay ayuda en la comunidad por la cual pueden buscar y que no hay que poner en riesgo la documentación, que todo lo contrario, inmigración tiene programas para ayudar a víctimas de crimen. Tú tocaste un tema muy importante y yo quiero decirte algo acerca de eso, de la parte financiera. Eso se llama abuso financiero, cuando esas personas se quedan en casa, eh, dejan que la otra persona trabaje y se toman ventaja por su situación migratoria. Eso es abuso financiero. Y es muy importante que las personas sepan, porque por ese abuso financiero también puedes obtener ayuda por parte de los, obviamente, de los consejeros, de los psicólogos, pero también se puede pedir hablar con la policía acerca de eso, Oscar. ¿Tú crees que sí Claro, se claro. puede? Porque Sí, es increíble que sucedan estas cosas y es que se ven, en la fundación las vemos. O sea, la semana pasada hay tuvimos que, un caso de un hombre que estaba pasando por abuso psicológico dentro de su hogar. Y aunque es un poco raro ver en los hombres la violencia doméstica, también se vive por parte de la sí, mujer. sí, sí, y la verdad es, la violencia existe por parte y parte. Lo que pasa muchas veces es que puede ser un poco más difícil para el hombre salir de casa y decir que soy víctima, de que mi mujer me pega, mi mujer me grita, mi mujer me abusa, mi mujer me extorsiona. Porque los hombres no somos educados de esa manera, de salir a llorar o de salir a expresar nuestros sentimientos o de la manera que hemos sido afectados de una u otra manera, sea en el trabajo, sea en la casa. Entonces es difícil que el hombre salga y realmente exprese lo que ha pasado. Yo he tenido casos donde el hombre ha intentado salirse de casa por haber sido víctima de extorsión e empieza a salir con otras personas o intenta hacer su propio hogar en otra parte. Y la ex mujer hasta lo manda a golpear con gente, le dice, no, mándelo, le manda gente a golpearlo para que regrese a casa.
a ver si aprende su lección de esa manera. Y pues claro, hace un poquito mejor el caso y va a tener mejores evidencias, pero da a demostrar de que hay hombres que también pueden ser víctimas. Entonces, si sea el hombre o sea la mujer el que está cometiendo el abuso o el que está siendo victimario, pues lo ideal es buscar esa asesoría local y poder hablar con especialistas que los pueda explicar su situación, qué oportunidades tiene y que de hecho no tiene por qué temerle a un reporte a la policía o a intentar remediar su proceso de inmigración, ya que pues víctimas tienen esa opción de protección. Sí. Wow. Bueno, pues realmente, como tú dices, es muy importante siempre buscar ayuda. No te quedes callada, mujer, si tú estás allá al otro lado escuchándonos, no te quedes callada, busca ayuda, ve a la policía, ve a las organizaciones, diferentes organizaciones locales. Nosotros en la Fundación Mujer Virtuosa apoyamos a las mujeres que han sido vulneradas, víctimas de la violencia doméstica. Estamos en contra de cualquier maltrato contra la mujer. Como les dije anteriormente, también hemos tenido eh, hombres que se han acercado a nuestra fundación pidiendo ayuda y pues estamos aquí para ayudar. Sí, bien, perfecto. Adriana, ¿quieres compartir tu número de teléfono una vez más para que personas en la comunidad interesados en los servicios de tu fundación o consejería, qué número te podrían encontrar? Sí, bueno, pueden encontrarnos en Facebook como Fundación Mujer Virtuosa. Estamos en Instagram como Fundación Mujer Virtuosa 1. Estamos en YouTube como Fundación Mujer Virtuosa y también nuestra página web que es www.fundacionmagazinemujervirtuosa.com. Muy próximamente vamos a estar teniendo un online store, una tienda online, así que los invito a todos ustedes para que estén pendientes de todas nuestras actualizaciones. Vamos a tener esta tienda online y bueno, en 2 semanas vamos a tener nuestra tercera edición de nuestro magazine, donde vamos a estar hablando acerca de la gratitud, así que los invito a que estén pendientes de nuestras actualizaciones. Pues muchas felicidades, Adriana, muchos éxitos. Gracias por acompañarnos una vez más y estaremos en contacto. Hasta la próxima. Nosotros compartiremos nuestra información de la página Diasporalo, diasporalo.com con links a varios de nuestras publicaciones en medios sociales. Entonces, que tengan buen día. Gracias por participar en este video y esperaremos que nos acompañen la próxima vez. Hasta Y luego. recuerden, Dios es fiel. Dios los bendiga. Hasta luego. Que tengan buena tarde.